Radio La Clave, Alex Tudor llega al aire de la 92.9 para presentar Transformación Clave. Una invitación a conversar los temas que nos impulsan a todas y a todos a construir un mundo mejor. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Transformación Clave, cuando son un poquito más temprano que las 4, partimos antes, así que tenemos más tiempo para conversar. Radio La Clave, 92.9 FM y YouTube, @Radio La Clave, para que nos vean y para que vean a mi querida co-conductora, que por primera vez la tengo en este estudio, digamos. Pero antes, de cuerpo presente, así es. Pero antes de presentarla y a nuestro invitado que está a la distancia en Alemania, vamos con la entrevista. Cuando en Santiago tenemos 33 grados y yo creo que en Alemania deben estar muriéndose de frío con mucha nieve. Pero bueno, vamos con esa entrevista, David. Transformación Clave. Emprendimiento e innovación. Nos acompaña, voy a saludarla a ella, Mónica Retamal, directora ejecutiva de Fundación Codea, empresaria tecnológica y también miembro ABAC titular del Consejo Asesor Empresarial de APEC. Y siempre me ha costado ese nombre y iba perfecto, dice Consejo. ¿Cómo estás, Mónica? Encantada de estar aquí de cuerpo presente. Súper cerquita ahí para escuchar tu voz. Oye, saludamos también a quien nos acompaña desde Alemania, no me acuerdo desde dónde será, desde Stuttgart, no estoy inventando, porque tengo allá a nuestro corresponsal Europa, Michael Fuchs, que seguramente está escuchando. Hace rato que no me trae novedades de transformación digital, sostenibilidad, innovación, pero así que le vamos a pedir que se reporte. Pero ahora saludamos a Nicolás, no sé si es Órbenes, pero me tinca, Órbenes, CEO de Nomi. Nicolás, ¿cómo estamos? Hola, Alex, ¿cómo estás? ¿Le apunté al apellido o no? Sí, perfecto. Excelente. Bueno, te presento a la Mónica, co-conductora de nuestro programa desde otra radio, ¿no? Cuando estábamos en otra radio, Mónica, tú también me acompañas. Ha sido largo. Largo el camino. Oye, bueno, cuéntanos, Nicolás, un poquito. Tú eres doctor, ¿ya terminaste la especialidad o no? Yo sé que va a ser sorprendente este emprendimiento, porque normalmente uno entrevista startups. Algo me están comunicando, muchachos, que estamos bien. Perfecto. Oye, nos entrevistamos mucha fintech, mucha climatech, le llaman algunos. Lo tuyo no es una startup, es un emprendimiento, que igual es parte de nuestra vertical y lo que nos interesa. Pero cuéntanos un poquito de tu historia personal antes de entrar a hacerle doble clic a tu emprendimiento, a Nomi. Sí, perfecto, Alex. Hola, Mónica, mucho gusto. Sí, mira, la verdad que este emprendimiento startup tiene bastante que ver con el tema a lo que yo me dedico. Yo soy residente de cirugía plástica. Yo vivo en Múnich hace poco más de 5 años. Estoy en Alemania hace casi 7. Y la verdad que todo el proyecto y la idea de Nomi nace de una experiencia personal que yo se los podría resumir en que buscar hacer algo en el extranjero, migrar, es súper complicado. La verdad que hay un montón de procesos y burocracia de por medio que finalmente hace que todo sea mucho más engorroso y no se tenga que centrar exclusivamente en lo que uno viene a hacer, en mi caso hacer la especialidad, sino que conlleva una serie de otras situaciones que hay que ir mejorando y arreglando. Y en ese sentido, de mi historia personal y la evidencia que yo tuve y conociendo cómo funciona el sistema acá en Alemania, vi una oportunidad y por eso nació Nomi. Perfecto. Mónica, adelante. Sí, me encantaría, porque yo creo que lo que tú estás viviendo es algo que viven todas las personas que cambian de país, ¿no? En distintos niveles, no solo en Latinoamérica, sino que esto es algo que está pasando a nivel mundial. La gente se está moviendo, se está cambiando de lugares. Cuando tú piensas en esta solución o en este emprendimiento que estás liderando hoy día, ¿lo piensas solo a escala Chile-Alemania? ¿Lo piensas más en global? ¿Cómo lo estás visualizando? La verdad es que el proyecto lo visualizo a largo plazo como una solución más bien global. Creo que al final de cuentas esta problemática, como bien nombras, Mónica, no solamente le pasa a los doctores que quieren hacer la especialidad afuera,
sino a cualquier profesional que quiere emprender y realizar otra especialización o continuar su vida por un par de años al menos en el extranjero. Y creo que los requerimientos y las necesidades que nosotros buscamos resolver con Nomi incluyen todo en un paquete finalmente. O sea, es independiente del área donde sea, finalmente apunta fundamentalmente a resolver qué pasa cuando, por ejemplo, en Chile o en Latinoamérica, los doctores quieren especializarse, hay muchos médicos generales y no hay posibilidades. Y por otro lado, en países desarrollados como Alemania, la región DACH en general o cualquier parte de Europa, pasa todo lo contrario. Al final tenemos mucha disponibilidad, pero poco trabajador. Entonces, ese es como el fondo del mensaje y la idea de dónde nace esto, que es ser un puente y hacer un match, al final de cuentas. ¿Y quién pagaría? ¿Tú crees que quién es finalmente el que paga por esto? ¿Paga esa persona ¿Paga que quiere Moya? cambiarse? ¿Pagan los estados? ¿Quién paga esto? A día de hoy pagan exclusivamente los clientes, en el fondo los médicos que quieren hacer la especialidad afuera, por un paquete como All-in-One, que incluye al final de cuentas todos los requisitos y los requerimientos que van siendo necesarios durante todo el proceso. Pero la idea es que a mediano plazo ya podamos cambiar a un proceso netamente B2B, en donde los hospitales acá en Alemania tienen una falta de personal, por una parte, y muchas veces hay instituciones educacionales, universidades o clínicas privadas también dentro de Chile o en cualquier otra parte de Latinoamérica que tienen necesidad de tener especialistas, y en ese sentido quitarle la responsabilidad al profesional y pasar netamente a un problema que sea entre empresas, o una solución más bien entre empresas. Oye, yo tengo una pregunta más en el plano personal, porque tú tienes que estar tapado allá con la especialización, trabajando, y por otro lado decidiste emprender. ¿Cómo compatibilizas el dedicarte a algo tan demandante en términos de HH y por otro lado empujar este emprendimiento y querer hacerlo crecer, querer escalarlo, no solo a Alemania, Chile, sino Alemania, Latinoamérica, incluso otras especialidades? ¿Cómo lo haces? Y bueno, después te pregunto si pretendes automatizar todo esto en algún momento. Mira, la verdad que en condiciones normales de trabajo así fijo, todos los días yendo a la clínica, sería imposible. Sin embargo, esta idea nació de una situación en que yo me he dedicado mucho al tema de la investigación acá en Alemania, y que la investigación muchas veces se piensa que tiene que ver con laboratorio o cosas por el estilo, pero no, es bastante como management. Y en ese sentido estoy liderando un proyecto financiado por el EIT de la Unión Europea, y durante este periodo muchas veces ya tuve que salir de la clínica porque eran muchas funciones las que tenía que ir cumpliendo. Entonces fui intercalando periodos de trabajo clínico de 50 horas a la semana, para después pasar 25, y la verdad es que después de que fueron dándose cosas bastante buenas, finalmente conversé con mi jefe y por lo menos durante un tiempo continúo haciéndome cargo del tema de investigación y del tema netamente médico, así como la atención a pacientes en primera persona. Lo tengo un poco congelado y tengo que ir viendo finalmente cómo se desarrolla, pero la idea es, ojalá, si Dios quiere, poder compatibilizarlo. Perfecto. Oye, ¿y cómo está la situación en general? ¿Cómo es la situación de la salud en Alemania en términos de lo público y lo privado? Esto por curiosidad nomás, porque no tiene mucho que ver con la entrevista, pero igual cuéntanos cómo es allá. Mira, el sistema acá en Alemania es un sistema para toda la población más o menos similar y funciona regulado a través de aseguradoras, y estas aseguradoras una puede tener privadas o públicas. Hay un cierto límite de sueldo anual que en el fondo determina si tú puedes optar a la privada, y en ese sentido las diferencias son fundamentalmente en que quién te va a atender. Los seguros privados, por ejemplo, tienen la opción de directamente que el jefe del servicio te atienda, pero no tiene tanto que ver con el acceso. Al final, para toda la población es exactamente lo mismo, es el mismo hospital. Pasa muchas veces que uno de repente se encuentra, no sé, yo en el piso veo empresarios importantes, y una sala al lado, o sea, sin diferenciación, finalmente un mendigo. Y en ese sentido nadie pone ningún problema y todos entienden que es algo que es necesario para la población en general, y eso hace que sea súper agradable trabajar, porque no se genera esta diferencia que muchas veces los pacientes terminan haciendo en Chile y en Latinoamérica. Súper interesante. Tenemos ahí un desafío cultural no menor, ¿no? Porque también en países latinoamericanos tenemos a una élite muy acostumbrada también
por un lado, buscar sobrediagnóstico, porque uno tiene todo el poder adquisitivo que quiere, y por otro lado, a atenderse como bien de lujo, po. Entonces es difícil el cambio cultural que hay que hacer ahí, así que rescato lo que dices tú, que de alguna manera en países como eso la salud e incluso la educación tienden a ser espacios más democráticos que los que nosotros vemos hoy día en países como estos. Pero volviendo a tu emprendimiento y leyendo un poco lo que nos enviaste de brief, hay una cosa que me llama la atención, porque esto no es solo la búsqueda y la facilitación de adquirir o encontrar una beca que sea adecuada y hacer todo el apoyo en esa postulación, sino que veo que también hay elementos como del soft landing que hacen los profesionales una vez que adquieren esta beca, que obviamente yo supongo que todos alguna vez aspiramos a tener, los profesionales a irnos afuera a estudiar o a especializarnos, pero también esa llegada veo que es parte como de la oferta de valor que estás definiendo. Claro, al final de cuentas, como parte todo de la experiencia personal, fui en el fondo pensando qué cosas son necesarias o qué cosas pasaron en mi vida que hubiese sido más agradable tener a alguien que me esté haciendo un backup, que me esté guiando, decir, anda del lado derecho, no por el lado izquierdo. Y en ese sentido, todas esas problemáticas que se van generando muchas veces no sé, por ejemplo, encontrar un departamento para arrendar, el comienzo es súper difícil. Uno, porque uno no puede ofrecerle garantías al mercado, en el sentido de que uno no tiene un sueldo, y más allá de que uno sea doctor, por ejemplo, en Chile, que venga a una buena universidad, acá en Alemania, al comienzo uno es nadie, todavía estás en un proceso de homologación, no tienes como la opción de optar a estas cosas, y en ese sentido, lo que hemos tratado de fortalecer como tema principal es hacer alianzas y partners específicos, cosa de que estas soluciones que yo fui encontrando en el camino, para las personas que cuando ya tomen la decisión de irse a Alemania, estén todas resueltas. Y la idea es que a través de generar una comunidad con estos mismos doctores que están viajando a Alemania, ir conociendo a través del feedback cuáles son esos otros puntos que no solamente fueron los que yo vi necesarios, sino los que todo el proceso puede ir viendo necesarios, y así optimizando la respuesta y solución para poder dar un programa integral y que cubra todas las necesidades que uno tiene cuando quiere emigrar. Que no son solamente cosas materiales, sino muy importante es el tema de tener una comunidad. El networking es lo que más te termina faltando, y las posibilidades de tener gente con intereses afines, y por eso queremos hacer esto centrado en el usuario, escuchar al usuario, escuchar al doctor que quiere hacer la especialidad afuera, e ir viendo cómo podemos hacer que él durante todo el proceso finalmente tenga acceso a servicios que no tendría regularmente, pero también sobre todo a una comunidad de gente que se encuentra en la misma situación que se encuentra él. Oye, yo tengo una duda, Nicolás, porque ya tú los ayudas con idioma, con seguros, con el trabajo mismo, especialización. Hacer la especialidad implica trabajar, te pagan. ¿A eso te refieres con eso? ¿Tú les encuentras la especialización que implica que les paguen, o en paralelo les encuentras un trabajo? No, mira, lo que pasa es lo siguiente. En Alemania el sistema de especialización es completamente distinto a cómo funciona en Chile o en los otros países de Latinoamérica, porque acá la especialización vendría siendo, como para que te hagas una idea, un piloto de avión. Tienes que completar una cierta cantidad de horas, y después de que completas una cierta cantidad de horas, procedimientos y, no sé, diagnósticos de base, como existía en Chile antes el CONASEM, tú te presentas a un examen final, y ya con este examen final tú puedes ser especialista. ¿Cuál es la ventaja y por qué es tan atractivo para mí este proyecto y es una muy buena opción para los doctores que están en Latinoamérica y Chile fundamentalmente? Porque Alemania cuenta con una red de más de 2.000 hospitales. En ese sentido tienes más de 2.000 hospitales donde tú puedes empezar la especialidad, y lo que nosotros hacemos es finalmente desde el primer minuto encarrilarlos en este proceso. No solamente que aprendan el idioma, sino que todo el enfoque vaya centrado en que la integración al sistema sea de manera escalonada, un paso a paso, primero con responsabilidades de menor envergadura, o sea, que no tengan cosas que hacer que finalmente puedan llevar a riesgo de los pacientes por problemas de comunicación, y una vez que aprendiendo las competencias lingüísticas y el know-how de cómo funciona el sistema en Alemania, van tomando más responsabilidades desde el punto de vista clínico. Perfecto. Y desde el punto de vista de exámenes, ¿cómo es? ¿Quién puede postular a una especialización en Alemania? ¿Se dan exámenes internacionales distintos en cada país? ¿Cuál es el proceso en el caso de tantos doctores que nos pueden estar escuchando, doctores médicos generales que consideran la alternativa de irse a Alemania, escuchándote?
Es un proceso bastante regulado en el sentido de que para todos los países que son fuera de la Unión Europea hay que comprobar que efectivamente tus conocimientos médicos son equiparables con los alemanes. Y en ese sentido te entrega una respuesta después de enviar toda la documentación de homologación. Y luego, dependiendo si es que eres un país de habla materna alemán o no, tienes que comprobar también tus competencias lingüísticas. Para traducirlo así como más fácil, tienes que tener al menos un nivel B2 de alemán, según las normas europeas de lengua, y luego pasar 2 pruebas específicas que puedes dar durante todo el año. ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que no tienes una fecha clara, como decir, no sé, el fin de semana fue el MIR en España, la prueba para acceder a las residencias en ese sistema, y es una vez al año. Acá, como es regulado por el sistema, en el fondo, el mercado laboral, puedes entrar en cualquier momento y puedes empezar y terminar en cualquier momento. Entonces, es súper atractivo porque lo vuelve mucho más dinámico. ¿Y esas pruebas son pruebas muy complejas para para una persona que estudió medicina en Chile? ¿Cómo estamos a nivel de preparación y conocimiento si uno hace la comparación con Alemania? Ellos están mucho más avanzados y tienen mucho más contenido, más cuerpos teóricos. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿O es algo que en realidad se puede pasar si uno, como todas las pruebas, hay que prepararlas? ¿Cómo lo viviste tú o cómo lo podrías comparar? Mira, yo estoy súper metido en este tema hace mucho tiempo porque en el pasado estuve ayudando y trabajando en una empresa alemana que trabajaba con una empresa colombiana en conjunto, porque este sistema no es nuevo, existe hace muchos años esta opción. Y la verdad es que las pruebas del punto de vista de conocimientos médicos no son para nada difíciles, porque es una de ellas simplemente. Las otras 2 tienen que ver más bien con el idioma, y eso es un tema que muchas veces genera como un choque, porque dices, ¿cómo voy a aprender alemán? Es imposible, pero no es tan así. Al final, la evidencia y todos los estudios muestran que hay una cierta cantidad de horas que uno tiene que invertir para poder aprender un idioma. Estamos hablando de profesionales que son médicos, que en la carrera por lo general estudiaron entre 4.000 a 4.500 horas durante todo el periodo, esos 7 años. Y para aprender el alemán suficiente para poder atender a un paciente son un poco más de 700 horas, 800 horas. En ese sentido, es posible. Hay que ser riguroso, meticuloso, pero yo creo que esas son condiciones que tienen todos los profesionales de la salud, no solamente los médicos, y creo que por eso es una opción súper viable. Estamos conversando con Nicolás Órbenes, CEO de NOMI, que es una agencia chileno-alemana que conecta profesionales de la salud con comunidades únicas en Alemania, encuentran pega, ayudan con el idioma, con los trámites, con todo. ¿Cómo está la situación para los latinos allá? Porque yo tengo amigos chilenos que tienen a hijos estudiando en Alemania y bueno, por el tema de la polarización y la famosa AfD, la Alternativa para Alemania. ¿Cómo está la vida en general para las personas, digamos, extranjeras que se puedan ver de otros países? En Alemania es tranquilo porque es parte del atractivo de irse a Alemania a especializarse o con usted, ¿me entendí? O sea, que ser bien recibido, por así decirlo. O sea, la verdad, la experiencia personal a mí todo el rato ha sido espectacular, nunca ha habido ningún tipo de problema. En Alemania pasa lo mismo que pasa en todas partes, que hay ciertos grupos, etnias, que van generando un poco más de rechazo, lamentablemente, pero es por un tema de exposición a muy largo plazo y que finalmente esas poblaciones, o sea, esas etnias, se centralizan mucho en un solo lugar. Este tema de que a Alemania le faltan doctores o le faltan personal calificado es una cosa que se viene arrastrando hace más de 15 años y durante los primeros años todo esto lo fueron solucionando con gente de países que venían en condición de asilo. Y al comienzo todo bien, fantástico, venía gente, trabajaba y funcionaba todo bien. Sin embargo, con el tiempo esto fue saturando un poco el sistema porque no se lograba lo esencial que es cuando uno quiere vivir en otra parte, que es integrarse. Y en ese sentido creo que para los latinoamericanos, los chilenos, no hay ningún problema. Oye, y antes de irnos, Nicolás, cuéntanos, hay un programa de apoyo al gobierno alemán y ustedes lanzaron su primer programa ZAI, Zentrum für... pésima de pronunciación, así que pronúncialo tú mejor. Sí, mira, te cuento un poco. Los Zentrum für Ärztliche Integration es una propuesta que le hice yo al gobierno alemán
en que finalmente el proceso de adquisición de personal calificado de países fuera de la Unión Europea debiese ser escalonado y que paso a paso la gente vaya tomando responsabilidades. Y en ese sentido, cuando ellos nos dieron el sí y dijeron, nos parece una idea fantástica, fue cuando comenzamos a tocar las puertas acá en Alemania e ir abriendo alianzas con las distintas instituciones o empresas que finalmente hacen parte de Nomi como una gran cooperación. Entonces, en el fondo fue un proyecto, una idea en la que yo me acogí finalmente una experiencia que había tenido en el hospital siendo director de un proyecto de investigación en donde me vi con la necesidad de contratar mucha gente. No estaba muy contento con los estudiantes de medicina acá en Alemania. Parecía que no estaban tan con la cabeza, con el mindset que tienen muchas veces los doctores sudamericanos. Y en ese momento, la verdad que a través del hospital yo contraté a las primeras personas para que tuviesen un puesto de trabajo no como doctor, sino como un cargo que es entre medio de ser médico y ser enfermera, que se llama Physician Assistant. Uh-huh. Y en ese sentido, con esa experiencia, fue la carta que yo mostré al gobierno: este proyecto funciona, es una idea que es viable en un hospital de gran complejidad con el que trabajo yo, funcionó sumamente bien. Y después de 6 meses que se demoraron los alemanes en contestarnos, nos dijeron sí, la verdad que la idea es fantástica, denle para adelante. Y con eso fuimos en el fondo tocando las puertas y haciendo que esto ya para lanzarnos en Latinoamérica, porque tenemos el respaldo oficial de ellos. Al final tengo un acta oficial en el Congreso, en el Bundestag. Wow. Excelente, felicitaciones por eso. Te pasaste, súper bueno. Nicolás, ¿dónde te pueden buscar en la página web de Nomi? Nos pueden buscar en la página web de Nomi, www.no-mi.com. O sea, no-mi, a eso te refieres con menos. Exacto, perfecto, con 2i.com. Perfecto. Exacto. Y latina. Exacto. Excelente. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. SQM, empresa global que desde el norte de Chile durante 54 años ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Enex, licenciataria de Shell en Chile, lidera el mercado energético logrando estándares de calidad y compromiso ambiental. Conócelos en www.enex.cl. Nicolás Órdenes, CEO de Nomi, muchas gracias y éxito lo que necesites por acá. Nicolás, cuídate mucho. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que nos volvamos a escuchar nuevamente. De todas maneras. Un gusto, que te vaya muy bien. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos enseguida.